Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, RAE para los amigos, la inspiración es acción y efecto de inspirar o inspirarse, ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura, estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia, o cosa inspirada. Estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia es la acepción que nos interesa. Efectivamente, a mí a veces me pasa que veo una foto que anima mi labor creadora y de repente se me ocurre una idea genial para dibujar con esa referencia. Pero hay otras veces que ocurre al revés. La idea nace primero y después hay que buscar la referencia perfecta que encaje con esa idea, que no es nada fácil, por cierto. Este dibujo ha sido una de esas veces. Yo tenía muy claro lo que quería dibujar. Quería hacer una doble exposición del retrato de una chica con el mar dentro. No sé de dónde surgió la idea, pero tenía claro que quería que fuese una chica de frente y que el mar tuviera esa textura suave y brillante de cuando no hay nada de viento. Glassy, como dicen los surfistas. Me volví loca buscando referencias. Ninguno de los retratos que miraba me gustaba lo suficiente como para representar esta idea. La única foto que me convencía un poco era esta, pero no lo veía claro. Primero por el gorro y después por la flor que tiene en la boca. Pero mirando detenidamente la foto, de repente la inspiración me cayó como un chorro de agua fría. Ya sé lo que voy a hacer. Donde tiene la flor voy a poner el sol y que sea como un atardecer. Que el brillo del sol se vea reflejado en el mar, que le cubrirá de barbilla para abajo. Además, el gorro puede parecer un gorro de marinero, así que ya no me parece que no encaje, sino todo lo contrario. De repente todo cobra sentido. Lo que pasa es que de la inspiración a la obra terminada se encuentra el duro camino del proceso creativo. Y transitando por él siempre sale a mi encuentro la resistencia. No sé si estás familiarizado con el término de la resistencia, concepto que presenta el escritor Steven Pressfield en su libro La guerra del arte, cuya lectura te recomiendo encarecidamente. Según Pressfield, la resistencia es un miedo irracional que se manifiesta cuando, a pesar de saber lo que tienes que hacer, encuentras todas las excusas posibles por no hacerlo. Es la fuerza más tóxica del planeta, que hace todo lo posible para obstaculizar tu búsqueda de una trascendencia en lo que haces. La búsqueda de cualquier vocación creativa provoca la aparición de la resistencia. Todo esto en palabras de Pressfield, que no me lo estoy inventando yo. La resistencia no es un elemento externo, es el enemigo dentro de nosotros. ¿Por qué? Tiene un único objetivo: evitar que hagamos nuestro trabajo creativo. La resistencia es miedo. ¿Y miedo a qué? Pues a lo de siempre. A fracasar, a no ser suficiente, a hacer el ridículo, a que se rían de nosotros. Es algo bastante común en los artistas y creo que está muy relacionado con el síndrome del impostor. Sin embargo, la resistencia puede pasar más desapercibida porque se disfraza de procrastinación, pereza de hacer aquello que sabes que es importante para ti. Según Pressfield, es el origen de muchos males del mundo, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos somos conscientes de la tristeza y el profundo vacío que nos provoca no realizar lo que en el fondo sabemos que es importante para nosotros. Pero es que la resistencia es tan grande y se viste de tantas formas. Además de la procrastinación y la pereza, se puede disfrazar de tareas pendientes, scrollear tu móvil, mirar aquella serie que no te interesa lo más mínimo repantingada en tu sofá. Pues sí, ¿no? ¿O qué? Pero como te decía, el origen es el mismo de siempre, el miedo de las pelis. Supongo que habrá artistas a las que no les pase y están deseando lanzarse a escribir las primeras páginas de su libro, o terminar el cómic en el que llevan meses trabajando, o el lienzo de 2x2 en el que han invertido millones de horas. Cuanto más cerca del final, más fuerte es la resistencia. Fantástico. Reconozco que a mí me vino muy bien encontrarme con esta lectura en la que me vi tan reflejada. De pronto entendí que el malestar que me provocaba no dibujar era mayor que la pereza que me podía llegar a dar en un momento dado empezar a hacerlo. Y eso refleja lo importante que es para mí. Y es que de la inspiración al hecho hay un trecho. Y normalmente la ejecución no suele ser tan perfecta como la idea, porque la idea solo existe en nuestra imaginación y ahí no hay fallos, no hay errores humanos, como los que se cometen en los procesos creativos. Por eso la idea está tan segura en nuestra mente, tan bien protegida de nuestras manazas humanas e imperfectas. Y por eso cuesta tanto sacarlas a la luz, parirlas y darles ese aspecto real e imperfecto, tan distinto a la idea original y tan necesario para nosotros. Pero que la obra final sea distinta de la idea original no es malo, al contrario, incluso aunque te quedes insatisfecha con el proceso, seguro que aprendes algo por el camino que puedes aplicar en tu siguiente obra. Como dice la canción, nunca el tiempo es perdido. Para dibujar el mar he elegido esta imagen de referencia. Antes de aplicar la pintura acrílica, pongo cinta de carrocero en los bordes del cuerpo para no salirme con la pintura y que quede una doble exposición bien hecha. Lo mismo en el borde del horizonte. Quiero utilizar pintura acrílica porque siempre he pensado que el acrílico queda perfecto para pintar el efecto de degradado de las olas y los desniveles del mar. Voy a utilizar una paleta de colores en las que predomina el naranja, azul marino y gris. Empiezo aplicando la pintura naranja con un pincel plano y voy entremezclando con el gris y el azul. Voy delimitando las ondulaciones de la superficie del mar a grandes rasgos y poco a poco voy detallando cada vez más. La terminación quería que fuera
fuese espontánea, así que los brochazos están hechos con poca pintura y de manera poco hermética. Para conseguir el efecto del mar, intento difuminar los colores, creando una superficie lisa y suave. Mezclo el naranja con blanco para los brillos más superficiales y empiezo a aplicar con un pincel más fino los brillos más claros y también los más oscuros, que están hechos con azul marino casi negro. Una vez terminado el mar, aplico el brillo del sol sobre el mar con una primera capa de amarillo muy clarito aplicada con un pincel plano. Encima de esa capa y algo más estrecha para que sobresalga el amarillo por los lados, aplico la pintura blanca. La voy repartiendo de forma perpendicular al horizonte y a medida que se aleja del mismo, los brillos también empiezan a distanciarse un poco más entre sí. Después de aplicado este brillo fuerte del sol, aplico un brillo un poco más suave por casi todas las crestas del mar. Una vez seca la pintura, queda retirar la cinta de carrocero con sumo cuidado para no levantar la pintura y después pintar el sol. Para ello aplico dos capas de pintura, la de debajo amarilla muy clarita y encima, ocupando un poquito menos de superficie, la blanca. De esta manera resalto el brillo del sol. El problema aquí es que no sabía cómo hacer para que el sol irradiara la luz amarilla que se va convirtiendo en naranja y no sabía muy bien cómo conectarlo con el horizonte y el mar. Entonces tengo la sensación de que he aplicado más amarillo y naranja del necesario. Creo que hubiera quedado mejor si hubiese dejado el sol blanco y nada más, quizás con un poquito de brillo amarillo. Pero como te decía antes, de todo se aprende, amigo. Y aquí es donde puedo comparar la idea original de mi imaginación con la obra terminada y observar el camino transitado entre las dos. Realmente no es como yo lo había imaginado, pero no es ni mejor ni peor, es simplemente distinta, es real. Los colores son otros, la sensación es diferente a lo que pensaba y entiendo el miedo que puede dar desarrollar una idea cuando el resultado suele diferir tanto de la idea original. Pero me encanta tenerla aquí conmigo sobre el papel, haber materializado mi pensamiento y aprender de ello. Las ideas, los procesos creativos y las obras terminadas no hacen más que inspirar otras ideas y solo hay que darles la bienvenida a todas ellas y procurar sacarlas a pasear y no dejarlas encerradas en nuestra imaginación, tan protegiditas de nuestras torpes manazas. Porque ahí seguro que ni van a transmitir ni van a inspirar nada a nadie. ¿Quién sabe a quién y cómo pueden inspirar tus ideas? Pero mucho más tus obras terminadas. Pues este ha sido el resultado final. Espero que te guste. Yo estoy bastante contenta con el resultado. Es cierto que el sol creo que hubiera quedado mejor si lo hubiese dejado en blanco y nada más. Haber dejado únicamente aquí el blanco y un poquito de amarillo por el borde, pero no intentar conectarlo con el mar. Por lo demás me gusta mucho, creo que la superficie del mar aquí, esa sensación de agua suave, ¿no? Como que no hay nada de viento y la superficie tiene como esa textura glassy. Y creo que el acrílico es perfecto para conseguir ese efecto difuminado. Después de esta obra me han dado muchas ganas de pintar sobre lienzo un mar con esta textura. Estate atento, próximamente quizá lleguen cositas de esas. Si te ha gustado este vídeo tienes que ver este otro en donde hago una doble exposición de un retrato con Boli Bic y un paisaje con acuarela.